Bien, ahora vamos a analizar otra red de la electrónica básica. El siguiente circuito con diodos, rectificadores, multiplicador de voltaje o multiplicador de tensión. En este caso vemos el primero, que es un duplicador de tensión. Hay que ver la configuración. Tiene una red, ya vista anteriormente, esta red era una red del tipo cambiador de nivel. Y otra red aquí de rectificador con filtro de condensador. Y una resistencia de carga. Vamos a ver qué sucede. Hay que analizarlo por redes para que sea mucho más sencillo. Primero hay que denominar a esta mi, sí, todo esto la entrada es este voltaje. Sabemos que es una onda senoidal. Y esta red va a ser la primera red, la red número 1. ¿Qué me hace esta red? Pues esta red lo que hace, que hemos visto, es que carga el capacitor en un ciclo para que en los otros dos ciclos se mantenga cargado y me entrega a la salida esta señal desplazada. Se le llama a esta red, si recordamos en videos anteriores, un cambiador de nivel. Y el diodo me dice hacia dónde va a cambiar de nivel la señal. Como se encuentra aquí, esta señal más el voltaje del capacitor, lo que va a hacer es simplemente desplazarse hacia arriba. Se va a sumar, se va a desplazar hacia arriba. Y va a quedar aquí, como lo muestra en este ejemplo, mi red 1. ¿Hasta cuánto se va a amplificar? Obviamente todo esto tiene que estar en concordancia, ¿sí? Así tiene que estar, hasta 2 veces la amplitud de la señal, 2 dp. Ahora, ya que tenemos ese resultado, vamos a ver lo que pasa en la tercera red, perdón, la segunda red, que es esta, la red 2, hasta aquí. En la red 2 lo que tengo es como entrada este voltaje, que fue originado por la primera red. Tengo esta señal. Lo que tengo acá es un rectificador de media onda con un filtro de condensador a la entrada. ¿Qué hace el rectificador? Pues el ciclo positivo lo deja pasar. Entonces este ciclo lo deja pasar, ¿ok? Si todo esto va a dejar pasar. No va a recortar nada porque no hay señales en la parte negativa. Entonces la deja pasar toda y luego tiene un capacitor. Y el capacitor, recordemos, en lo que son rectificadores con filtro, se va a cargar. ¿De dónde a dónde se va a cargar? Pues va a cargarse desde así, se va a cargar, ¿sí? Hasta todo ese ciclo y se va a mantener cargado. Como hay una resistencia de carga que demanda ese voltaje, ¿sí? Se va a cargar ahí y se va a descargar aquí. Se va a cargar en el ciclo, en el primer cuarto de ciclo, y se va a descargar. Y así se irá. Se carga en el primer cuarto de ciclo y luego se descarga. Se vuelve a cargar y se descarga. Y así continúa la señal del capacitor. Por lo tanto, en la red 2 y finalmente en la resistencia de carga encontraría lo siguiente. Esta señal tenue, ¿sí? Apenas hay un pequeño rizado, llamado el rizado del capacitor que ya conocemos. ¿Sí? Es casi una señal constante, como la pueden ver. Casi constante. ¿Hasta cuánto? Pues hasta 2 veces el voltaje pico. Es decir, lo que va a hacer este circuito, vean, de una señal alterna, me logró generar una prácticamente directa, casi constante, y a 2 veces el voltaje pico. Entonces se dan cuenta, este circuito lo que va a hacer es multiplicarme el voltaje 2 veces. El voltaje pico, la amplitud, la va a incrementar el doble. Y voy a tener esa cantidad de volts ya en corriente directa en mi circuito, debido al rectificador. Este tipo de circuitos se utiliza mucho en lo que son las televisiones, aumento del circuito interno, para lo que es la placa de cañón de los rayos catódicos. Ahí incrementa en la televisión voltajes hasta 1000 volts. Entonces es importante ver cómo este tipo de electrónica me permite aumentar los voltajes, y no nada más al doble. Veremos circuitos siguientes como puede ser al triple y hasta 4 veces, y las redes que nosotros quisiéramos. Ahora presento el multiplicador de tensión. Ya vimos un duplicador, presento otro circuito de multiplicadores. En este caso vemos la red, se llama triplicador de tensión. Y vean lo que contiene, vamos a identificarlo rápidamente. Lo que contiene es un circuito que ya conocemos, que es un cambiador de nivel. Acuérdense que la punta de la flecha del diodo y la polarización correcta del capacitor me dice hacia dónde desplaza la señal. Otro circuito que es también es un circuito que desplaza, es un cambiador de nivel pero negativo, vean la polaridad. Y finalmente, repito, otro cambiador de nivel positivo. Entonces tengo 2 cambiadores de nivel positivo y un cambiador intermedio negativo. Vamos a ver cómo funciona. La red 1 comenzamos cuando aparece el ciclo negativo.
el diodo conduce y carga al capacitor hasta la tensión pico máxima. Cuando aparece el ciclo positivo, el diodo está abierto y aparecen las dos fuentes sumadas, ¿sí? Así. La fuente de alterna, por lo tanto, se va a desplazar en el eje positivo de esta forma. Esta es la forma de onda que me entrega la red número 1, ¿sí? A la salida. En estas terminales, cuando el diodo está abierto, que es el ciclo positivo, ¿sí? Tenemos las dos fuentes en serie y por lo tanto se van a sumar las señales. Por lo tanto cambia el nivel positivo hasta 2V pico. Ok, ahora este capacitor se mantiene en BP. Siguiente red es una red de cambiador negativo. Lo que va a hacer es que cuando aparezca el ciclo positivo, este capacitor se va a cargar, así con esta polaridad, hasta una tensión de la red de entrada. En este caso, como ya la señal de la red 1 pasó a ser esta, tendré una carga de 2V pico, así. Ya que lo tengo, la red cuando conduce el ciclo negativo se carga, cuando conduce el ciclo positivo se carga, cuando llega el ciclo negativo, ¿sí? Aparece otra vez esta fuente, ¿okay? Con esta de 2Vp restadas y por lo tanto se desplaza toda esta señal, se va a desplazar hacia abajo, así, cambiándome el ciclo negativo. Lo que vemos es que cada vez que tenga una red cambiador positivo, veré esta señal. Cada vez que tenga una red de cambiador negativo, veré la misma señal pero desplazada sobre el eje negativo, así. Y finalmente, ya vemos estas dos redes como funcionan en videos anteriores. Y finalmente tiene otra red del tipo cambiador nivel positivo. Por lo tanto, ¿qué tendremos? Pues tendremos de nuevo que en el ciclo negativo se carga esta señal, ¿sí? A lo que me dice la red de entrada. La red de entrada, como es esta, se cargará a 2 voltaje pico, así. Y tendré, sin lugar a dudas, la misma señal desplazada hacia acá. Y bueno, será exactamente igual a 2Vp. No me interesa tanto la red 3, por eso ni siquiera me ha interesado la señal mucho. Lo que me interesa es ver que los capacitores se mantienen cargados. Por lo tanto, para ver el triplicador de tensión, tendremos que conectar la carga exactamente aquí. Aquí tengo mi triplicador de tensión. Una fuente, aquí no hay nada, es un simple punto, y aquí otra fuente a 2Vp. 2Vp más 1Vp, que son fuentes de voltaje, en este caso ya en forma aditiva, nos da 3Vp. Y en estas líneas tengo que conectar mi resistencia de carga. Vean que el circuito se puede ampliar y a continuación veremos un cuadriplicador de tensión. Ahora vemos el último circuito a analizar, puesto que solamente me basta con duplicador, triplicador y cuatriplicador para que comprendamos cómo podemos hacer un multiplicador de tensión más avanzado. Multiplicar una señal de entrada de alterna, no solamente 2 veces pico o 3 veces pico, sino hasta 4, 5 y hasta tal vez 20 veces pico, dependiendo de los requerimientos. Entonces, este circuito, ¿sí? Es un, ¿sí? Como lo veremos ahorita rápidamente, es un cuadriplicador de tensión. Y vamos a identificar rápidamente de qué se trata. La primera red es un cambiador de nivel positivo, ¿sí? La segunda red es un cambiador de nivel negativo. ¿Okay? Aquí lo voy a poner. Es un cambiador positivo. Este es un cambiador negativo. Y finalmente, si quiero hacer más redes, simplemente alterno. ¿Sí? Si quiero hacer un cuadriplicador, multiplicador, quintuplicador y así sucesivamente, simplemente aumento los tipos de redes, alternando cambiador positivo, cambiador negativo. ¿Qué va a pasar en el circuito? Muy simple. En el ciclo negativo se carga y este se va a cargar a BP. Ya vimos en el circuito anterior como en el ciclo positivo se carga hacia 2BP. Va cambiando la señal simplemente, ¿sí? Es decir, este cambiador positivo la desplaza hacia arriba, este cambiador negativo la desplaza hacia abajo del eje 0. El cambiador positivo, por lo tanto, hará lo mismo, desplazarla hacia arriba, y el cambiador negativo lo hará igual, desplazarla hacia abajo. Entonces lo importante es ver hasta cuánto se va a cargar. Este se va a cargar a 2Vp, este de aquí también se va a cargar a 2Vp, y ya no solamente va a existir este máximo nivel de tensión en los capacitores, 2Vp. ¿Por qué es el nivel máximo? Porque hay que recordar que las señales únicamente se están pasando arriba o hacia abajo.
y ya la amplitud de la señal cambió a 2 Vp a partir del primer circuito cambiador de nivel. Por lo tanto, si quiero construir un cuadriplicador, tengo que conectar la resistencia de carga en estas terminales. El triplicador lo conectaría arriba, ¿sí? Ya vimos, y el cuadriplicador sería de este lado. Porque tengo 2 Vp más 2 Vp, 4 Vp con esta polaridad. Y así, si quiero construir un quintuplicador, un circuito que multiplica 5 veces, tengo que añadir otra sección aquí, del tipo cambiador positivo, y tendré arriba el 5 Vp. Abajo, si quiero añadir otra más, sería el 6 Vp. Y así sucesivamente, arriba tendré las tensiones en nones y abajo tendré las tensiones en pares. Y aquí terminamos nuestra explicación de multiplicadores de tensión.